Mateo capítulo 21 es el versículo 23, y a partir de ahí vamos a leer hasta el 32 solamente. Y vamos a hablar de lo que debemos hacer para cumplir con la voluntad de Dios. El título del mensaje es para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios? Valga la redundancia, ¿verdad? Mateo capítulo 21, versículo 23, donde nos quedamos la semana pasada. ¿Están conmigo? Pues vamos a orar y luego leemos. Así no se me vaya a pasar a orar. A veces leo y arranco y sigo por ahí mismo y cuando viene a ver, no oramos. Padre, doy gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí en tu casa con tus hijos, Señor, con mis hermanos. Y damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender de ti. Queremos, Señor, saber cómo discernir, obedecer, seguir tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para tus hijos, Señor. Por eso pedimos, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu nos dé la unción, tanto para exponer la verdad como para recibirla, Señor, pero sobre todo para aplicarla en nuestras vidas, Señor. Queremos estar bajo tu perfecta voluntad, Señor, agradarte en todo y queremos, Señor, recibir consecuentemente las bendiciones que se derivan de esta obediencia. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor. Permite, Señor, que esta exhortación sea útil para tus propósitos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Mateo capítulo 21, versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bueno, recordemos el contexto, ¿verdad? O sea, el Señor había subido a Jerusalén, vendría correspondiendo a lo que sería prácticamente el día martes de lo que celebramos como Semana Santa hoy día. Y había vuelto al templo, inclusive se había molestado porque de nuevo había visto que estaban allá los vendedores, había sacado a los vendedores de allá, pero había tomado la cátedra del templo, o sea, había comenzado a enseñar desde el templo mismo. Evidentemente esto le iba a producir escozor, molestia a los religiosos de allá, a los fariseos y a los publicanos, a los ancianos entre los judíos que consideraban que ellos eran los que tenían la potestad de poder enseñar la doctrina. Consecuentemente, los celos afloraban, estaban orgullosos en sus corazones y confrontaron al Señor Jesucristo en ese sentido, cuestionándole cuál era la autoridad que tenía para estar enseñando. El Señor estaba enseñando, predicando el Evangelio desde el templo. Entonces le dice: pero fíjate, ¿quién te ha dado a ti esa autoridad? Si es que tienes una autoridad. En otras palabras, la autoridad de Jesús estaba claramente siendo cuestionada por los religiosos. Bueno, tal vez hoy día no lo hacen de una manera directa, pero indirectamente sí. Cuando desechan las enseñanzas del Nuevo Testamento y prefieren aferrarse a la del Antiguo Testamento, al cumplimiento de la ley, de preceptos, de una serie de mandamientos. Los religiosos tienden siempre a hacer esto, siempre basarse en las obras, en los logros, en las virtudes personales y echar a un lado la justicia, la misericordia y la paz, como dice la Escritura. Pero, en fin, el hecho es que ellos no habían reconocido la autoridad del Señor Jesucristo.
Y reconocer la autoridad es un prerequisito para que tú puedas sujetarte en obediencia a ella. Nadie se sujeta en obediencia a alguien que no reconoce como una autoridad. Y ese es el problema de los hombres. O sea, la autoridad del Señor Jesucristo no la aceptan los religiosos, mucho menos, a pesar de que con sus labios digan que sí, pero en la práctica no lo hacen. Entonces lo que estamos viendo acá en este pasaje es que el Señor Jesucristo lo va a confrontar con sus propios corazones en su actitud desobediente a los designios del Señor. Y por eso le hace aquí un cuestionamiento muy claro cuando le pregunta cuál de los dos hijos había hecho la voluntad de su padre. Y esto evidentemente era una manera de confrontarlo, que es lo que estamos viendo nosotros en esta primera parábola, de dos parábolas que el Señor utiliza para indicarle claramente que ellos, como conocedores de la palabra de Dios, de la ley de Dios, como personas, por así decirlo, servidores del Dios Altísimo, realmente estaban en una completa desobediencia. Y que lo importante realmente era sujetarse a la obediencia de Dios, y Él representaba sin lugar a duda la autoridad divina en su condición de Dios para poder enseñar, no digo yo en el templo, sino en cualquier lugar en los corazones de los hombres. Pero sea como sea, el Señor lo que está aquí es reclamando su autoridad sin reclamarla. O sea, Él está utilizando su autoridad pura y simplemente, a pesar de que aquellos religiosos no querían aceptarla. La parábola es muy clara. En la parábola lo primero que vemos es un padre aquí. Dice en la parábola claramente que el padre pues llamó a sus dos hijos. Y evidentemente el padre representa a Dios Padre. Y Dios Padre espera de cada uno de nosotros, los que somos sus hijos, que tengamos esfuerzo y que trabajemos en su viña. Sin lugar a dudas, Dios quiere que nosotros trabajemos en sus viñas. Dios quiere que estemos ocupados. Tanto así que el propio Señor Jesucristo llegó a orar al Padre pidiéndole que enviara más obreros a su mies. Porque tenemos una misión que cumplir, un trabajo que hacer en la obra del Señor, en el territorio, en el terreno del Señor, en la iglesia de nuestro Señor. Pero es una demanda y no es una petición. Y ahí es donde las personas se confunden muchas veces. O sea, Dios no nos pregunta a nosotros los que decimos que somos cristianos, ¿verdad? Lo que nosotros decimos, sí, profesamos todo esto que dice el tratadito. Dios no nos pregunta si queremos servirle. Dios nos manda a servirle. Y eso fue lo que nosotros vimos que sucedió aquí en este caso. O sea, nosotros vemos que el Señor le dice a sus hijos, a sus dos hijos acá, en el versículo 28, dice, vayan a trabajar, ¿verdad? Y uno dijo, no quiero, y el otro dijo, sí, cómo no, yo voy, no hay problema. El padre requiere y demanda obediencia a su ordenanza. Él es el dueño de la viña y consecuentemente él detenta la autoridad para poder enviarte a ti, sea que tú lo reconozcas o no lo reconozcas, sobre todo si te declaras ser hijos del Señor. Pero el contraste está aquí entre los dos hijos, fundamentalmente. Evidentemente los fariseos, los religiosos, los ancianos representaban a uno de los dos hijos, y las prostitutas, las rameras y los publicanos representaban al otro hijo. Lo dice claramente la parábola al final de ella. Pero lo que estamos viendo nosotros es que hay un primer hijo que tiene una actitud completamente rebelde. El Señor le manda y le dice, no, yo no quiero ir, punto. O sea, ahí se acabó la discusión, no quiero ir. Pero dice la Escritura acá, de una manera clara, en el versículo 29, que después que dijo no quiero, arrepentido fue. Este es el primer hijo. La tendencia natural que tenemos los seres humanos es hacer aquellas cosas que queremos y que nos agradan. Cuando te piden que hagas una cosa y eso no te gusta hacerlo, pues no lo haces. Y eso no tiene mucha valía, mucho valor, mucha importancia si te gusta o no te gusta. Lo importante es que tú estás bajo autoridad, tú reconoces la autoridad del Señor sobre tu vida, y si Él te manda, pues sencillamente, heme aquí, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, ir y hacerlo, y más vale que lo hagamos y que lo hagamos de buena gana. Pero es interesante cómo este primer hijo que dijo no quiero, estaba siendo simplemente sincero y transparente, pero no estaba actuando correctamente. No quería, pero debió haber querido, y si no quería, debía hacerlo aunque no quisiera. Y ahí es donde está el punto. La respuesta de este primer hijo fue completamente irrespetuosa. El papá lo manda y dice, no quiero. Como un niño malcriado cualquiera. No quiero. No, simplemente no me interesa. Sin embargo, el otro, en un alto contraste, pues la respuesta fue sumamente positiva. Con todo el respeto, sí, señor, voy. Cualquiera diría, bueno, este está en la cosa. Su respuesta era muy respetuosa, no simplemente una mala crianza de no quiero, no me da la gana, ¿verdad? Su disposición parecía ser pronta, y además de todo esto, evidenció por sus hechos que su respuesta no era solamente una sátira o una burla. O sea, él realmente, a pesar de que estaba diciendo que iría, no pensó ir.
ni siquiera se movió, no hizo el intento ni siquiera, simplemente no fue. Y esto el Señor lo utiliza para precisamente traer una conclusión en cuanto a la parábola mostrada. Y la conclusión la plantea en forma de respuesta, de pregunta, que es lo que vemos nosotros en el versículo 31, cuando dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? La diferencia, evidentemente, entre uno y otro, ¿la hizo qué cosa? La obediencia. Uno obedeció y el otro no obedeció. Hizo la voluntad de su Padre. ¿Cuál? El que obedeció. No el que dijo, el que reaccionó, el que tuvo una opinión favorable o desfavorable, sino simplemente el que finalmente aceptó la autoridad y en base a la autoridad del Padre obedeció el mandato del Padre y fue y lo hizo. Y de esto es que vamos a hablar en esta mañana, de la obediencia, la importancia de la obediencia. La obediencia no es algo que se aprende de una manera automática. O sea, no se aprende en la escuela del automatismo, por el contrario. Es en las aulas del sacrificio y del arrepentimiento. Es interesante que cuando habla del hijo que dijo primeramente que no iba, dice después arrepentido fue. Pasó por un arrepentimiento para entonces comenzar a obedecer. Es el caso de cada uno de los que profesamos ser creyentes en Cristo. Pasamos por un arrepentimiento, recibimos al Señor Jesucristo como nuestro jefe, nuestro Señor, ¿verdad? Y el señorío de Cristo es el que nos gobierna y consecuentemente, sencillamente luego de pasar por un arrepentimiento nos disponemos a obedecerle. La obediencia es fundamental, reconocer la autoridad y obrar en consecuencia. Por eso nosotros vemos que la obediencia es una acción que siempre comienza con una toma de actitud correcta. Siempre. Por eso trabajamos en los niños sus actitudes. Como predicaba el hermano Pepe esta mañana, hablamos del corazón, de que el corazón esté dispuesto. Sensibilizar el corazón a favor de las cosas que Dios sí quiere y que les agrada. El hecho es que ciertamente la obediencia comienza siempre con una actitud. O sea, nadie obedece si tiene una rebeldía. Y la rebeldía es todo lo contrario a la sumisión o a la obediencia. Y esto es lo que tenemos que trabajar y que tenemos que cuidar en nuestros hijos, en nuestros nietos. Más bien digamos en nuestros hijos, ya los abuelos tenemos poco que pintar ahí. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer desde pequeños. El hijo que no obedece, el niño que no obedece a sus padres, que el papá le dice, ve y haz tal cosa y no lo hace, no va a obedecer a ninguna otra autoridad. Porque si hay una autoridad que por naturaleza y por derecho y por acción debe reconocer es la de los padres. Consecuentemente debemos demandar y exigir respeto a la autoridad que representan los padres. Y consecuentemente vamos a estar preservando a los niños de violentar la autoridad pública tal vez, o la autoridad gubernamental, o la autoridad, vamos a llamarle eclesiástica, y traerles consecuencias en sus vidas que sean fatales. Sucede así, porque la misma rebeldía que los padres permiten en su casa, la misma negatividad la reflejan luego en las iglesias, y consecuentemente repudian a la iglesia y con ello la cercanía a la verdad de Cristo. Repudian a las autoridades y de una manera malsana muchas veces pues están constituyéndose en jueces de las personas que están en autoridad. Repudian a sus profesores, no aceptan la autoridad de sus superiores. Y esto le trae problemas gravísimos. Pero quiero enfatizar que son actitudes que nosotros vamos corrigiendo desde pequeños y que muchas veces cuando se desvían, se descarrilan, luego es muy tarde para corregirla. Pero sea como sea, la obediencia implica siempre la aceptación de la autoridad de aquel que está emitiendo la orden. O sea, si tú no aceptas la autoridad, la superioridad, si quieres llamarle así, o la calificación de aquella persona que está en autoridad, vas a ser un mal empleado, vas a ser un mal cristiano, vas a ser un mal hijo, vas a ser un mal ciudadano y vas a ser un mal de todo. Y este hombre, en principio, sí, yo voy, pero después no fue. O sea, fue absolutamente desobediente. ¿Y cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Pues evidentemente aquel que obedeció. Aquel que en una primera reacción, pues sencillamente dijo, no voy, ¿verdad? Pero después arrepentido fue y cumplió. La obediencia, yo le llamo que es la sala de parto donde un cristiano nace o por el contrario se aborta a un infiel. Cuando una persona no está dispuesta a obedecer, pues sencillamente va a terminar condenándose en el infierno. Va a rechazar la verdad. Va a rechazar a Jesucristo, va a rechazar el perdón.
va a condenarse para siempre. Va a ser un abortivo en términos espirituales. Y lo único que le espera es la condenación eterna. Pero sin embargo, cuando una persona es capaz de sujetarse a la voluntad de Dios y obedecer a Dios, pues va a responder necesariamente a la verdad de Dios. Y va a obedecer a Dios. Y va a arrepentirse de sus pecados. Y va a decir, sí voy, sí voy. Y vendré a los pies de Cristo. Y a pesar de que en un principio pueda haber dicho por naturaleza, no, yo prefiero mantenerme en mi pecado, en mi vida tal cual es. Yo no voy para allá. Sin embargo, finalmente lo vemos viviendo y sirviendo para el Señor. La obediencia es lo que Dios demanda. Dios no demanda sacrificio. Los fariseos debieron haberlo entendido, pero nunca lo entendieron. Pero los religiosos de nuestros días tampoco lo entienden. Dios no quiere sacrificio. Dios lo que quiere es obediencia. Hay un pasaje fabuloso cuando el profeta Samuel confronta a Saúl, porque lo había mandado el Señor a que destruyese a los amalecitas. Le dijo, debes destruir a Amalek, y debes destruir a Amalek y todo lo que tienen, sus ganados, sus propiedades, todo. Sin embargo, Saúl pues prefirió rescatar algo del botín. Y hasta llegó inclusive a ofrecer un sacrificio, porque él consideró que Samuel se estaba dilatando mucho. Y cuando Samuel le reprende por el hecho de no haber aniquilado del todo a estos impíos amalecitas, lo que le responde es, no, yo al contrario, yo lo que he hecho es que he guardado algunas ovejas y algunos bueyes para ofrecerle sacrificio a Dios. Y la respuesta del Señor a través del profeta Samuel es la siguiente: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios lo que quiere es obedientes, hijos obedientes. Dios lo que quiere es que sigamos sus instrucciones. No quiere que tengamos ideas brillantes ni que le propongamos absolutamente nada que se salga de exactamente lo que Él ha determinado. Si dice ve, ve, pura y simplemente. Y si dice no vayas, pues no vayas, pura y simplemente. Hoy día los cristianos somos tan superficiales en términos generales que, por así decirlo, filtramos a nuestro buen juicio, a nuestro criterio, a veces conforme a los patrones del mundo, las ordenanzas bíblicas. Y tomamos decisiones. No, está bien, pero esto no es así, no hay que tomarlo así. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? No es de interpretación privada para que tú digas, yo esto sí lo considero de tal manera o lo interpreto de tal manera. Lo que dice, lo dice, lo que Dios espera, lo espera, lo que Dios prohíbe, prohíbe, lo que Dios ordena, ordena. Consecuentemente es nuestro reto conocer las Escrituras, pero somos tan negligentes en eso. Somos tan ligeros, tan superficiales, cosas elementales no las conocemos. Cosas fundamentales de la doctrina no las conocemos. Hermanos, la obediencia es fundamental, es la clave, la llave para el conocimiento espiritual. O sea, si nosotros no estamos dispuestos a obedecer, de ninguna manera vamos a comprender, a conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios. En Juan capítulo 7, versículo 17, el mismo Señor Jesucristo dijo lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Los que podían reconocer o identificar si la palabra del Señor Jesucristo venía de Dios eran aquellas personas que tenían sus corazones dispuestos a obedecerla. El que quiera hacer la voluntad de Dios se va a dar cuenta, va a identificar la doctrina, va a saber si lo que el Señor Jesucristo enseñó, mostró y lo que la palabra de Dios dice es verdad. Pero la premisa es la actitud obediente, o sea, querer obedecer. Por eso yo digo que la obediencia es la llave que abre la compuerta para que nosotros podamos obtener el conocimiento espiritual. Pero más que esto, la obediencia es algo que el mismo Señor Jesucristo cumplió, no solamente dándonos ejemplos, sino llevando a cabo el propósito de nuestra salvación. Cristo fue obediente. Dios se hizo hombre y se sujetó a la voluntad del Altísimo, del Padre, en obediencia absoluta y total. Voy a citar una serie de versículos, lo voy a leer despacito para que ustedes no tengan que estar brincando en sus Biblias de un lado a otro. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Wow. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser
autor de eterna salvación para los que le obedecen. Cristo, orando al Padre y diciéndole, si es posible, pasa de mí esta copa, el no tener que pasar por el flagelo y el suplicio de cargar con mi pecado y apartarse el Padre de él por un instante en la eternidad. Dijo, sin embargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto hizo que por su obediencia, ¿verdad?, nosotros también en consecuencia tengamos la salvación, si es que somos a nuestra vez obedientes. Si es que nosotros también somos obedientes al Padre, obedientes a la voluntad de Dios. Si Cristo se sujetó a la voluntad de Dios en obediencia, nosotros entonces consecuentemente debemos hacer exactamente lo mismo. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia abre la compuerta, por así decirlo. Cristo mismo cumplió en obediencia el propósito del Padre para nuestra salvación. Gálatas capítulo 1, versículo 4, hablando del Señor Jesucristo, dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Conforme a la voluntad del Padre, pues sencillamente se entregó en obediencia. Mateo capítulo 26, versículo 42, dice que el Señor en Getsemaní fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Obediencia. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Hablando de Cristo todavía. Dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Y dice la Escritura en Filipenses que haciéndose obediente, fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente al Padre, que había determinado ciertamente ofrecerlo en expiación por nuestros pecados. La obediencia de Cristo, además, es lo que nos justifica para fines de salvación, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 19, dice que así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, haciendo referencia al pecado de Adán. También dice la Escritura acá que por la obediencia de uno, hablando de Cristo, también los muchos serán constituidos justos. Y en Hebreos 5, versículos 8 y 9, dice que aunque era hijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, vuelvo y repito, de eterna salvación para todos los que le obedecen. 2 veces leemos ese pasaje de Hebreos, que es tan maravilloso. Perfeccionado Cristo a través de la obediencia. Tú dirías, ¿pero perfeccionado de qué? Es la perfección de la obra del Padre, sujetándolo en obediencia a fin de que cumpliera con la sentencia divina que pesa sobre los pecadores. La paga del pecado es la muerte. La condenación es lo único que le espera. Pero Cristo, obedeciendo al Padre, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si tú eres una persona que obedeces al Señor Jesucristo, que responde a su mandato, pues sencillamente tú eres uno de aquellos que han sido salvos por Él. La obediencia, hermanos, además de todo esto, es lo que nos confiere un carácter aprobado. Nos confiere un carácter aprobado. Ustedes recuerdan, como dijo el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Me llamas Señor, ¿y qué tú quieres? ¿Que te aplaude? ¿Por qué me digas Señor? Si yo fuera tu maestro y si yo fuera tu Señor, tú obedecieras lo que yo digo. Respondieras a mi mandato, respondieras al Evangelio. Te convertirías a Cristo, te arrepentirías de tu pecado, vendrías a ser una nueva criatura en Cristo, vivirías para mí y estarías al servicio de mi honra y de mi gloria. Pero sin embargo tú dices, Señor, 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 ¿por qué no hacéis lo que yo os digo? La obediencia, además de todo esto, es la que nos relaciona familiarmente con el Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero? A lo que dice Mateo capítulo 12 en el versículo 50, cuando Cristo dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Nuestra relación con el Señor Jesucristo, nuestra familiaridad con Él está basado en la obediencia. En la obediencia. Dice, ese es mi madre,
Ese es mi hermano. Esa es mi hermana. ¿Quién? El que hace la voluntad de Dios, el que obedece a Dios, el que obedece a mi Padre que está en los reinos de los cielos. La obediencia, además de esto, es la que nos condiciona la entrada en el reino de los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. Es solo la obediencia la que nos hace aptos para poder recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones. Hechos 5, versículo 32, el apóstol Pedro está predicando ahí su segundo mensaje y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quiénes les da el Espíritu Santo Dios? A los que le obedecen. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Él. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Consecuentemente, la obediencia es fundamental, partiendo de aceptar la autoridad de Dios, de la palabra de Dios, y es la que define claramente cuál es nuestra condición delante de Él y cuál es la realidad en cuanto a nuestra salvación y nuestra condición espiritual. A veces los creyentes nos ponemos rebeldes y desobedientes. ¿Nunca te ha pasado a ti? Sencillamente tú sabes lo que Dios quiere, pero tú no quieres hacerlo. ¿No te ha pasado? Tú tienes otra idea, o sea, tu lógica o tu razón te dice que debe ser tal vez la oportunidad, la oferta. Nos ponemos rebeldes a la voluntad de Dios. Y cuando hacemos esto, lo que estamos es, por así decirlo, autoinfringiéndonos daño a nosotros mismos. A nosotros mismos. ¿Qué va a hacer el Padre? La autoridad sencillamente nos va a disciplinar. Nos va a disciplinar. Él a todo aquel que recibe como hijo lo disciplina. ¿Cuándo lo disciplina? Cuando no somos obedientes. Pero el Señor al que ama disciplina, sin lugar a duda. Si lo recibe como hijo lo disciplina porque Él lo que quiere es que nos sujetemos a su voluntad. Para beneficio nuestro, paradójicamente. Es como aquel padre que corrige a los niños. Ahora, la gran discusión es si los niños, los padres pueden disciplinarles o no, y qué tipo de disciplina, y si pueden darle una nalgada o no darle una nalgada, o si deben darle con un garrote o clavarle un cuchillo. Son discusiones que no deberían de sucederse. Pero la conclusión de todo esto, sobre todo por la maldad que hay en el corazón de los hombres que tantas veces maltratan a las criaturas. De hecho, hay un maltrato generalizado, solamente con lo que se llama el trabajo infantil. Pues lo que pasa es que todo esto concluye en simplemente no se pueden tocar. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué responsabilidad le da a los padres? Yo recuerdo hace muchos años cuando comenzábamos el colegio, esto está fuera de, tal vez de orden, pero qué carajo, lo digo, lo cuento. Cuando comenzábamos, cuando formamos el Colegio Bautista Cristiano, y de una gran institución, el CBC, que el hermano misionero, pues, un día en una de las primeras reuniones vino con una tablita, una especie de regla, una regla ancha, recuerdo que era. Decía, tenemos que tener esto presente aquí para cuando haya desobediencia. Y yo me opuse absolutamente. A los niños no se les puede pegar, yo decía. La Biblia, él decía, pero mira lo que dice la Escritura. Bueno, gané, en esa ocasión gané la discusión. Pero la gané aparentemente, porque mi argumento es que sí, que era cierto. Pero la responsabilidad no era del colegio, ni de los profesores, ni de los directores, sino de los padres en la casa. Corrige al niño con vara, dice la Escritura. Bueno, habría que definir lo que es la vara. La Biblia advierte de no maltratarle bajo ninguna circunstancia, sino corregir simplemente. Pero es una responsabilidad de los padres, ciertamente. Una responsabilidad de los padres el reprender, el corregir. Y nuestro Señor, cuando baja la mano sobre sus hijos, yo que lo he experimentado tantas veces en mi vida, la disciplina del Señor, yo prefiero obedecerle. Y para obedecerle tengo que tener convicciones. Y para tener convicciones y aceptar la autoridad, tengo que conocer lo que dice la Biblia. Excúseme que me pusiera como ejemplo, fue sin querer, no me di cuenta. Pero tenemos que conocer la voluntad del Señor. Tenemos que conocer la voluntad del Señor.
Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo conforme a lo que enseña su palabra y poner por obra lo que Él manda. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Hay cosas que Dios no quiere. Y eso es parte de la voluntad del Padre. Las cosas que Dios no quiere son parte de su voluntad, sin lugar a dudas. Por ejemplo, Dios no quiere que tú te mueras y que te condenes para siempre. Lo dice de una manera muy clara. El profeta Ezequiel predicaba diciendo de parte del Señor: yo no quiero la muerte del que muere. Arrepentíos pues y viviréis. Eso lo decía. Convertíos pues y viviréis. Den media vuelta en su sendero, en su dirección, para que vivan. Porque Dios no quiere que se condenen las criaturas que Él forjó. Simplemente el pecado está en nosotros y el pecado nos lleva a la condenación y a la muerte. Pero ya ha provisto una vía de salvación por medio de la fe, solamente creyendo para ser salvo. Pero muchas veces no responden los seres humanos a la misericordia y a la gracia del Señor. Parte de la voluntad de Dios, sin lugar a dudas, son los no. No quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan a un arrepentimiento. Si fuera por el favor del Señor, ya el sacrificio está hecho. Y el poder del Calvario, el poder que emana la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es suficiente para salvar a la humanidad entera, los que fueron, los que son y los que serán. Pero depende de su gracia y de su misericordia para todo aquel que crea y pueda ser salvo. De ahí la responsabilidad que tenemos de predicar, porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Ahora, la voluntad de Dios para ti no solamente es que tú no te pierdas, sino que también Dios quiere que tú estés dentro de su voluntad perfecta. Y la voluntad perfecta tiene que ver con aquellas cosas que Dios sí quiere. Dios quiere un arrepentimiento genuino. Eso es lo que Dios quiere, sin lugar a dudas. Que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, por cuanto ha de venir un día en el cual va a juzgar a todos los hombres conforme al Evangelio. Lo dice claramente Hechos capítulo 17, versículo 30. La voluntad de Dios, lo que Dios quiere es que haya un arrepentimiento. Lo que Dios sí quiere no solamente que haya un arrepentimiento, sino que obedezcan por medio de la fe a la verdad del Evangelio. O sea, responder y seguir y continuar en el camino de la fe. Esa es la voluntad del Señor, ciertamente, la obediencia. Dios no quiere hijos rebeldes ni desobedientes, ni por capricho o placer gratuitamente entristece a los hijos de los hombres. Cuando lo hace porque es para nuestro bien. Eso lo enseña claramente la Escritura. Dios quiere que tú te conviertas de todo corazón. Por eso dice: convertíos pues y viviréis. Porque Él no quiere tu condenación. Dios quiere que tú abandones tu vida de pecado. Dios quiere darte una nueva vida. Pero yo estoy bien, yo estoy conforme. Yo no le hago mal a nadie. Al contrario, con todo el que pueda colaborar, le colaboro. Porque ¿qué es lo que voy a corregir? ¿Qué es lo que voy a cambiar? Dios quiere que tú abandones tu vida. Tu vida, que quieras reconocerlo o no, está imbuida completamente dentro del pecado del mundo. Porque es que está en nuestra naturaleza. Está en nosotros mismos el oponernos a la voluntad de Dios. Pero la voluntad del Señor, ¿ustedes saben cuál es? Nuestra santificación. Y lo dice claramente 1 Tesalonicenses 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. El apóstol Pablo se lo dice a los tesalonicenses. Les insiste sobre esto, y a pesar de que le consideraba una iglesia bendecida, a la cual le trae muchísimas revelaciones en sus epístolas, pero sin embargo, dice: Dios quiere que ustedes se santifiquen, que ustedes abandonen su vieja vida, que se conviertan de todo corazón y que tengan una nueva vida en Cristo, que sean renovados en el espíritu de sus mentes, para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, Dios quiere que recibamos en nuestros corazones el perdón, la paz y la vida que solamente Jesucristo puede darle a una persona. El que viene a Cristo gana todo. El que obedece a Dios, recibiendo a Cristo como su Dios, Señor, autoridad, Salvador, dispuesto a obedecerle y a seguirle, solamente tiene ganancia. Solamente tiene ganancia. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Tú y yo tenemos que tomar una decisión constantemente. O hacemos lo que Dios dice,
¿O no lo hacemos? Sí voy, pero después no fue. Mejor es que digamos no, pero después arrepentido, vayamos. Padre, oramos a ti esta mañana, dándote gracias, Señor, por las enseñanzas que se derivan de este pasaje. Padre, no queremos ser como los ancianos y como los fariseos. No queremos ser religiosos, Señor. No queremos ser falsos religiosos, Señor. Queremos ser, Señor, siervos y siervos obedientes. Queremos, Señor, santificarnos en ti. Ayúdanos, Señor, a discernir tu voluntad en cada ocasión. Mira que son tantas las circunstancias de la vida en las que nos encontramos en los dilemas de tomar decisiones, Señor. Y Padre, permite que en esos momentos, diariamente, Señor, desde que abrimos los ojos, Señor, hasta que los cerramos cada día, que podamos tener en nuestras mentes y en nuestros corazones tu designio, tu voluntad, lo que tu palabra nos enseña, y ser simplemente dóciles en obediencia a ella, Señor. Permite, Padre, que cada uno de nosotros te agrade de esta manera, Señor, haciendo tu voluntad, obedeciendo tus mandatos, Señor. Sabemos, Padre, que no se trata de legalismo y que no se trata, Señor, tampoco de querer ganar a través de ello la vida eterna, sino en gratitud, Señor, en agradecimiento por cuanto nos llamaste, nos redimiste, nos salvaste, nos justificaste, Señor, nos perdonaste y tienes derramado tu Santo Espíritu en nuestros corazones, Señor. Estás morando en nosotros y nos das el discernimiento que necesitamos. Bendito sea, Señor, por habernos legado tu palabra. Qué tesoro tan maravilloso, Señor. Qué tesoro tan maravilloso, tan a la mano, Señor. Tan inconmovible. Tan eficaz, Señor. Gracias por la manera como tú nos das convicciones a través de ella, Señor. Y gracias, Padre, porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca, Señor, nunca pasará. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a ser suficientemente agradecidos y obedientes. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.